Atlixco, 1996. Entre invernaderos, viveros y campos llenos de flores, había un jardín que nadie se atrevía a mirar por mucho tiempo. No era el más grande, ni el más moderno, pero todos coincidían en lo mismo. Las rosas de esa casa no eran normales. Crecían más altas que las demás, sus pétalos eran de un rojo tan intenso que parecían empapados en algo más que agua, y el olor se quedaba en la memoria como un perfume querido y al mismo tiempo incómodo, dulce hasta el mareo. El dueño de aquel jardín se llamaba don Laureano Ortega, un hombre de casi 60 años, espalda encorvada y manos llenas de cicatrices. Vivía solo en una casita vieja en las afueras de Atlixco, justo donde el pueblo terminaba y el cerro comenzaba a subir. Los vecinos lo describían como raro, pero trabajador. Lo veían todas las mañanas antes del amanecer, agachado entre los rosales, murmurando palabras que nadie alcanzaba a entender. Nunca iba a misa, no participaba en fiestas, no recibía visitas. Su única compañía eran sus plantas, y esas plantas, decían, parecían quererlo. Mientras los demás jardines luchaban contra plagas, sequías y heladas, las rosas de Laureano se mantenían siempre perfectas. No tenían manchas, ni hojas secas, ni tallos débiles. Parecían telas de terciopelo estiradas con paciencia. A veces, cuando el sol se ponía, el reflejo sobre los pétalos hacía que parecieran húmedos, como si estuvieran recién regados, pero nadie veía al viejo usar manguera. Siempre trabajaba con cubetas, frascos y una tierra negra, demasiado oscura para ser solo tierra. Cada año, durante la Feria de las Flores, los organizadores insistían para que don Laureano participara. Sus rosas ganarían todos los premios, le decían. Nadie tiene flores como las suyas. Él respondía siempre con la misma frase, sin levantar demasiado la mirada. No nacieron para concurso. Ya tienen su propósito. Un propósito que nadie entendía. A pesar de su carácter huraño, había quienes se atrevían a acercarse a la reja para ver de cerca el jardín. Algunas señoras del barrio juraban que, si uno se quedaba suficiente tiempo observando, las rosas parecían girar ligeramente hacia donde estaba el visitante, como si lo olfatearan. Otras aseguraban que, cuando el viento estaba quieto, los pétalos se movían igual, como labios murmurando algo que se perdía en el aire. «Son imaginaciones tuyas», decían los maridos, riéndose. Pero ellos mismos evitaban pasar de noche frente a la casa. El jardín estaba dividido en hileras perfectas, como un pequeño cementerio floral. Cada rosal tenía un pequeño letrero de madera con un nombre: Dolores, Marta, Ernesto, Lidia, Ramón. No eran nombres de variedades de flores, eran nombres de personas. Los niños del barrio hicieron la relación que los adultos evitaban. «Parece panteón», decían en voz baja, como si cada rosa fuera una tumba. Detrás de la casa, pegado al muro, había un cobertizo de lámina y madera donde Laureano pasaba horas, especialmente de noche. De allí salían sonidos extraños, golpes secos, un zumbido grave de máquina, el rechinar de algo pesado triturándose. A veces, un olor espeso y dulzón se mezclaba con el perfume de las rosas, creando un aroma inquietante que obligaba a cerrar ventanas. «Debe estar preparando fertilizante», comentaban algunos. «Por eso le salen tan bonitas». «¿Y por qué nunca compra nada en la tienda de abonos?», respondían otros. «Nadie le vende productos. Siempre llega con sus cubetas ya llenas». Las dudas crecían, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Atlixco era un pueblo pequeño. Todos sabían que ciertas cosas era mejor no tocarlas, sobre todo cuando daban resultados tan espectaculares. Un día, una maestra de primaria organizó una visita escolar a distintos jardines del pueblo. Quería que los niños aprendieran sobre flores. Uno de los lugares a los que más insistieron en ir fue la casa de don Laureano. «El jardín del señor Ortega es el más bonito», decían las madres. «Que los niños vean, pero de lejos». La maestra habló con él a través de la reja. De cerca, el jardinero parecía aún más desgastado. Tenía ojeras profundas y una ligera tos que interrumpía sus palabras. «Solo un momento, don Laureano. Los niños admiran mucho sus rosas». Él dudó unos segundos, como si calculara riesgos invisibles. Finalmente aceptó. «Puede mirar desde el camino de piedra. Nadie pisa la tierra. Nadie toca los tallos». Cuando el grupo llegó, los niños quedaron en silencio. No era el típico silencio del aburrimiento, sino el de una fascinación incómoda. Las rosas eran enormes, casi del tamaño de una cabeza. Los pétalos parecían capas de carne blanda, apiladas una sobre otra. El olor era tan fuerte que algunos comenzaron a marearse. «Huele rico, pero raro», dijo uno. «Es como perfume y como sangre», murmuró otro sin saber por qué había usado esa palabra. La maestra intentó sonreír. «Denle las gracias al señor Ortega.
Él cuida estas flores con mucho esfuerzo. Laureano los observaba fijamente, apoyado en su pala. Sus ojos se detenían en cada niño como si estuviera midiendo algo: altura, peso, fragilidad. En un momento, una niña pequeña extendió la mano hacia un pétalo, hipnotizada por el brillo rojizo. «No las toque», ordenó él, con una dureza que hizo que todos se sobresaltaran. «Todavía no están listas para eso». El silencio se hizo pesado. La visita terminó rápido. A partir de entonces, los rumores se intensificaron. Se decía que Laureano hablaba de las rosas como si fueran personas. «Ellas me cuentan cosas», lo escuchó decir una vez la dueña de una tienda. «Me agradecen. Se acuerdan de todo lo que les doy». «¿Y qué es lo que les da?», preguntó ella fingiendo curiosidad inocente. Él solo sonrió mostrando unos dientes manchados. «Lo que sobra en este mundo, lo que nadie extraña». Nadie entendió del todo a qué se refería. O quizás sí, y prefirieron no entender. Por esos mismos meses comenzaron a circular noticias incómodas en Atlixco: desaparecidos, borrachos que dormían en la calle y ya no amanecían en su banca habitual, vagabundos que cruzaban el pueblo rumbo a otras ciudades y se desvanecían sin dejar rastro, un vendedor ambulante al que vieron por última vez cerca del camino que llevaba a la casa de Laureano. Cada vez que alguien desaparecía, las rosas del jardinero parecían estallar en flor al día siguiente, más grandes, más rojas, más vivas. La gente comentaba en susurros: «Las flores del señor Ortega están cada vez más hermosas, y este pueblo cada vez más vacío». Pero nadie se acercaba al cobertizo. Nadie quería ver lo que había detrás de esa puerta de lámina. El primer y único que lo haría sería un muchacho llamado Rafael. Y después de lo que vería ahí dentro, jamás volvería a mirar una rosa de la misma manera. Con el paso de los meses, Atlixco comenzó a vivir un cambio silencioso, tan lento que al principio nadie lo notó. Fue algo que empezó como una sensación vaga, un rumor sin forma, una incomodidad que se escondía entre conversaciones cortas y miradas evitadas. Pero para finales de 1996 ya era imposible ignorarlo. La gente estaba desapareciendo. Los primeros fueron vagabundos que dormían en la vieja estación de autobuses. Nadie los buscó, nadie levantó denuncias. «Seguro se fueron», decían. Pero la realidad era otra. Simplemente dejaron de verse. Después fue un vendedor de dulces conocido por todos. Su bicicleta apareció tirada frente a un baldío, con la rueda aún girando, pero él jamás regresó a casa. Una semana después, un jornalero que regresaba tarde del campo nunca llegó a su vivienda. El pueblo empezó a murmurar: «Aquí está pasando algo raro. Algo huele mal». Y sí, pero nadie terminaba la frase. Y en medio de todo ese miedo silencioso, había un lugar donde los colores parecían ignorar el horror del resto del pueblo: el jardín de don Laureano. Cada desaparición coincidía, casi como un cruel reloj, con el florecimiento repentino de un nuevo rosal, o con la apertura de decenas de botones rojos que iluminaban su terreno como brasas vivas. Las flores crecían más rápido, más carnosas, más pesadas, como si estuvieran alimentadas por algo que no pertenecía a la tierra. Una noche, a mediados de septiembre, un olor extraño comenzó a flotar por el barrio donde vivía Laureano. No era el perfume habitual de sus rosas. Era algo más denso, agrio y dulce al mismo tiempo. Una fragancia pesada que se pegaba a la garganta como humo. Los vecinos salieron a sus puertas cubriéndose la nariz. «¿De dónde viene eso?» «Del jardín del viejo. Estoy segura». «Pues qué estará echándole, porque huele a muerto». Algunos intentaron acercarse por curiosidad, pero el olor se volvía insoportable cerca del cobertizo. Parecía que algo se estaba cocinando, algo húmedo, fibroso, difícil de triturar. Dentro del cobertizo, aunque nadie lo sabía, Laureano estaba inclinado sobre su mesa de trabajo, moviendo una palanca oxidada que hacía girar una máquina antigua. El metal rechinaba al moler algo duro, algo que se quebraba en fragmentos, algo que a veces atoraba la máquina y lo obligaba a presionar con más fuerza. Cada vez que eso pasaba, él murmuraba: «No se resistan, es para algo más hermoso». Cuando terminaba, vertía el contenido en cubetas metálicas y lo mezclaba con tierra negra, ceniza y un líquido rojizo que guardaba en frascos de vidrio. La mezcla espesa burbujeaba ligeramente, despidiendo vapor. Parecía viva, parecía caliente. Y cuando finalmente la llevaba al jardín, las rosas parecían inclinarse suavemente hacia él, como si reconocieran su alimento. Pronto, los rumores se volvieron más concretos. Un chofer de camión afirmó haber visto a Laureano en la carretera, arrastrando algo envuelto en un costal hacia su terreno. «Era grande, como un cuerpo», dijo nervioso. «¿Y por qué no dijiste nada?» «Porque el viejo me miró directo a los ojos.
y sentí que si me bajaba del camión yo sería el siguiente. Una mujer del barrio aseguró haber escuchado golpes fuertes provenientes del cobertizo, seguidos de gemidos ahogados. «Quizás son animales», le dijeron. Ella negó con la cabeza. «Yo sé cómo suena un animal. Esto era otra cosa. Era como si alguien tratara de pedir ayuda con la boca tapada». Otro vecino contó que, una noche, vio al jardinero regando sus flores a las 3 de la madrugada. Lo extraño no era la hora, sino el cubo que usaba. No llevaba agua. El líquido era espeso, oscuro, casi negro, y conforme él lo esparcía, un olor nauseabundo llenaba el aire. «Maíz fermentado», mintió Laureano con una sonrisa apagada, pero el vecino sabía que no lo era. Ese olor se parecía a algo que había sentido una vez en el hospital, el olor de un cadáver abierto. Los desaparecidos aumentaban. Un policía municipal finalmente intentó investigar, pero Laureano lo recibió tranquilo, como si ya lo estuviera esperando. «Pase, agente», dijo con una cortesía inquietante. «Busque lo que quiera. Mis rosas no pueden ocultar nada». El policía caminó alrededor de los rosales. Nada parecía fuera de lugar. La tierra, aunque oscura, estaba perfectamente nivelada. Los tallos rectos. No había huesos. No había rastros. Solo flores hermosas. Demasiado hermosas. «¿Qué fertilizante usa?», preguntó el agente. Laureano lo miró con una sonrisa torcida. «Uno que yo mismo preparo. Muy natural. Muy orgánico». La ambigüedad de la frase no fue suficiente para convencer al policía de regresar. Fue suficiente para convencerlo de irse. Y desde esa visita, una nueva rosa floreció junto al cobertizo. Más grande, más roja, más brillante que todas las anteriores. Laureano la llamó Rosa del Silencio. Algunos vecinos juraron que, al pasar cerca de ella, escucharon un susurro débil, un quejido enterrado, pero todos bajaron la mirada y siguieron caminando. En Atlixco era mejor no preguntar. Eran tiempos de silencio, de rosas que parecían alimentarse de algo más que tierra, de un jardinero que sonreía mientras el pueblo se vaciaba. Y mientras el olor espeso seguía saliendo del cobertizo cada noche, un muchacho de 16 años llamado Rafael, buscando trabajo para ayudar a su madre enferma, se acercó a pedir empleo en la casa de Laureano, sin saber que estaba a punto de descubrir qué alimentaba realmente aquel jardín, y sin saber que, después de verlo, ya no habría vuelta atrás. Rafael tenía 16 años y una urgencia que no le permitía elegir trabajos. Su madre estaba enferma, su hermano menor aún estudiaba, y cualquier peso que entrara a casa era necesario. Por eso, cuando escuchó que don Laureano buscaba un ayudante en su jardín, no dudó en presentarse, aunque el simple nombre del jardinero hacía que muchos se persignaran en silencio. La primera vez que Rafael cruzó la pequeña reja oxidada, sintió algo extraño. No era miedo, tampoco asco. Era una presión en el pecho, como si el aire dentro del jardín fuera más pesado, más denso que el de afuera. El olor dulce de las rosas era tan fuerte que resultaba casi empalagoso, como miel fermentada. Laureano lo observó desde el porche. «¿Sabes trabajar?», preguntó sin cordialidad. «Sí, señor», respondió Rafael bajando la mirada. «¿Tienes fuerza en los brazos?». «Sí». «¿Y sabes guardar silencio?». El muchacho dudó, pero asintió. Laureano sonrió por primera vez. «Eso es lo más importante. Aquí el silencio hace que las flores crezcan. Y si oyes algo, no escuchaste nada. ¿Entiendes?». Rafael, sin comprender del todo, aceptó. Y ese fue su error. El primer día lo puso a limpiar hojas secas, aunque casi no había, y a cargar cubetas de tierra negra que olían diferente a la tierra común. Era más húmeda, más pegajosa, como si tuviera grasa. «Es mi mezcla especial», dijo Laureano. «No la huelas demasiado, te puede marear». A veces, mientras el muchacho cargaba las cubetas, sentía que los rosales lo seguían con sus pétalos, como si observaran, como si respiraran. Esa misma tarde, Rafael notó algo que no debía estar ahí. Un anillo caído junto a uno de los tallos. Un anillo simple, plateado, con iniciales grabadas. MG intentó devolverlo pensando que podía ser de Laureano o de algún visitante. «No toques nada que encuentres en la tierra», dijo el jardinero abruptamente, arrebatándole el anillo. «Eso no te pertenece». Rafael sintió que su reacción era desproporcionada, pero no dijo nada. Los días pasaron, y el trabajo se volvió más extraño. Laureano siempre lo hacía volver al amanecer, nunca después de las 6. «Las noches son mías», repetía. «Las flores duermen conmigo». Pero una noche, mientras Rafael regresaba a casa, olvidó una chaqueta en la propiedad. Volvió corriendo a buscarla, rezando para que Laureano no lo viera. Apenas llegó a la entrada, escuchó ruidos dentro del cobertizo.
No era el sonido normal de herramientas ni de bolsas moviéndose. Era algo húmedo, algo arrastrándose, seguido por un golpe seco. Y luego un crujido. Se asomó por una rendija entre las láminas, y lo que vio lo paralizó. Dentro, Laureano estaba inclinado sobre una máquina trituradora industrial, oxidada y vieja, pero funcionando con un esfuerzo monstruoso. Sostenía un costal enorme, y con ambas manos lo empujaba hacia la boca metálica de la máquina. El costal no contenía tierra ni basura. Cuando se rasgó un poco, Rafael vio salir una masa gris rosada. Carne humana. Un pie desnudo cayó al suelo, aún con uñas, aún con piel. Rafael tapó su boca para no gritar. Laureano presionó más fuerte el costal, sudando, murmurando frases que parecían oraciones pero no lo eran. Gracias. Gracias por lo que nos das. Tus restos no son desperdicio. Ellas los van a recordar. El sonido del triturador aumentó como si se quejara del esfuerzo. Entre los restos triturados, Rafael vio una cadena dorada atorada entre los engranes, jalada, destrozada poco a poco. Y algo más. Cabello. Cabello largo, oscuro, mezclado con la mezcla húmeda. Laureano recogió lo que caía en un balde metálico. Era una pasta espesa, casi negra, con fragmentos blancos de hueso pulverizado. La mezcló con tierra y líquidos rojos que burbujeaban. Luego llenó otra cubeta para llevarla al jardín. Rafael lo siguió en silencio, atemorizado. El hombre se arrodilló junto a un rosal enorme, recién florecido. «Aquí estás, Dolores. Te traje lo que pediste», susurró. Vertió la mezcla espesa sobre las raíces. La tierra pareció absorberla ansiosamente. Los pétalos se movieron como si respiraran profundo. Rafael retrocedió, horrorizado. Los nombres de los rosales comenzaron a adquirir un sentido espantoso. Dolores, Marta, Ramón, Ernesto. Nombres de personas reales, personas desaparecidas. No eran nombres de flores. Eran nombres de víctimas. Y cada rosal era una tumba disfrazada. Al intentar huir, Rafael tropezó con algo enterrado a medias. Miró hacia abajo. Era un dedo humano, aún fresco, cubierto de tierra húmeda y abono oscuro. No tuvo tiempo de procesarlo. El jardinero apareció detrás de él. «Te dije que no vinieras de noche», dijo con voz baja. «Las flores no se alimentan bien si alguien las ve comer». Rafael quiso correr, pero Laureano lo sujetó del brazo con una fuerza inesperada para su edad. «Ya viste demasiado, muchacho. Y las rosas no olvidan a quien las espía». Los rosales comenzaron a moverse con el viento inexistente, como si escucharan, como si esperaran su turno. Rafael logró zafarse y huyó como nunca había corrido en su vida. Pero mientras escapaba, escuchó la voz ronca del jardinero detrás de él. «Mañana vendrás. Ya eres parte del jardín». Y Rafael supo al instante que si regresaba, no saldría vivo. Desde la noche en que descubrió la verdad, Rafael dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pie cayendo del costal. Escuchaba los huesos triturándose. Recordaba la mezcla espesa alimentando los rosales como si fueran criaturas hambrientas. A pesar del terror, sabía que tenía que regresar. Su chaqueta seguía allí. Su madre necesitaba el dinero y, sobre todo, tenía que confirmar que lo que había visto no había sido una pesadilla. Pero cuando volvió a la casa de don Laureano al amanecer, se dio cuenta de que la pesadilla apenas comenzaba, porque las rosas lo miraron entrar. No había viento, pero los pétalos se movían con lentitud, inclinándose hacia él como si reconocieran su olor. Los tallos más altos parecían estirarse ligeramente, abriéndose para dejarlo pasar. Las flores estaban más rojas que nunca, como si hubieran bebido sangre durante la noche. El aroma dulce era tan intenso que le quemaba la nariz. «Llegaste, muchacho», dijo Laureano desde el fondo del jardín, sin voltear. «Ellas te extrañaban». Rafael retrocedió, pero el jardinero lo señaló con una pala. «Si te vas ahora, ellas van a seguirte. No te quieren lejos. Ya te olieron». El muchacho sintió un escalofrío profundo. No sabía si Laureano estaba loco, o si realmente las flores podían seguir a alguien. Laureano pasó la mañana caminando entre los rosales, hablándoles como si fueran personas reales. «Tú tranquila, Dolores. Ya no lloras. Ya estás aquí conmigo. Marta, qué linda amaneciste hoy. Yo sé que te dolió, pero ya pasó. Ernesto, hoy te toca agua, no comida. Ayer ya tuviste demasiado». Rafael escuchaba escondido detrás de un rosal pequeño, tratando de no respirar demasiado fuerte. Cada palabra del jardinero lo hacía comprender algo aterrador. Laureano no cuidaba las flores. Las alimentaba. Las flores no eran plantas comunes. Eran extensiones de los muertos, o algo peor.
Mientras observaba, notó que algunos rosales parecían reaccionar a su presencia. Cuando él se movía a la izquierda, ciertos pétalos también se inclinaban hacia ese lado. Cuando se agachaba, algunos tallos se flexionaban, casi imitándolo. Y cuando Laureano decía los nombres, Dolores, Marta, Ramón, un leve temblor recorría las flores correspondientes, como si respondieran a un llamado. No era imaginación. Rafael lo sabía. El jardín estaba vivo, pero no como debería estar. Aquella tarde, mientras trabajaba obligado, Rafael vio algo que lo dejó sin aire. Un rosal que aparentemente estaba seco comenzó a abrir sus pétalos en cuestión de segundos. No era normal, no era posible. Las flores se abrían como si despertaran. Desde lo más profundo del botón, un líquido oscuro goteó hacia la tierra, espeso como sangre. Rafael se acercó lentamente para observar mejor. Entonces lo escuchó. Un susurro, débil, casi inaudible. ¡Ayúdame! Retrocedió de inmediato. Pensó que había sido el viento, pero no había viento. Las hojas estaban inmóviles. Todo el jardín estaba quieto. Hasta que otra rosa, justo detrás de él, murmuró una frase más clara. «No me dejes aquí». El muchacho cayó al suelo, temblando. Su corazón golpeaba tan fuerte que casi no podía oír nada más. Pero los susurros crecieron, como si las voces vinieran de debajo de la tierra, atrapadas entre raíces torcidas y huesos enterrados. «Sácanos. Nos duele. No queremos dormir». Él nos dio a las flores. Nos hundió. Las voces se mezclaron como un coro de agonía. Rafael se tapó los oídos, pero los susurros parecían filtrarse directamente en su cabeza. Las rosas lo rodeaban lentamente. No se movían mucho, apenas unos centímetros, pero todas las flores estaban inclinadas hacia él, como si lo estuvieran observando, o peor, esperando. Entonces escuchó la voz ronca y susurrante que nunca olvidaría. «Rafael, ven». No era una flor, era Laureano. Pero el tono no era humano. El muchacho se levantó y corrió entre los rosales, pero cuanto más avanzaba, más sentía que los pétalos rozaban su piel, como dedos suaves tratando de detenerlo. Un tallo largo se enredó en su pantalón, desgarrándolo. Otro se aferró a su brazo, dejando un rasguño. Rafael soltó un grito y se liberó a la fuerza. Llegó a la reja. Abrió con torpeza. Cerró detrás de sí. Solo cuando se alejó varios metros, las flores dejaron de moverse, y el jardín quedó inmóvil de nuevo. Pero no silencioso, porque aún desde la calle, Rafael juró escuchar un último susurro, arrastrado y lejano. «Vuelve. Tenemos hambre». Esa noche Rafael no volvió a casa. No podía. Sabía que, si Laureano quería, podía buscarlo. Pero lo que más le aterraba era otra idea. ¿Y si las flores también podían hacerlo? Rafael entendió que debía denunciar. Debía sacar a la luz lo que había visto. Pero Atlixco no estaba preparado para escuchar la verdad. Y él pronto descubriría que enfrentarse a Laureano no era luchar contra un hombre, era luchar contra todo un jardín hambriento. Rafael huyó del jardín como si el diablo lo persiguiera. Pero el miedo no se quedó detrás de la reja. Lo siguió a cada paso. Durante horas caminó sin rumbo, temblando, con la sensación de que en cualquier momento un pétalo rojo podía aparecer a su lado. Cuando por fin llegó a casa, sudado, sucio y con los ojos desorbitados, su madre apenas pudo reconocerlo. «¿Qué te pasó?», preguntó con voz quebrada. Rafael intentó explicarlo, pero las palabras parecían absurdas, delirantes. ¿Cómo decir que las rosas hablaban? ¿Cómo describir la máquina que trituraba cuerpos? ¿Cómo confesar que había visto demasiada muerte mezclada con abono? Nadie le creería. Aún así, al día siguiente reunió el valor para ir a la policía municipal, pero no obtuvo la reacción que esperaba. «¿El jardinero? ¿Ese viejo raro?», dijo el oficial, sin levantar la vista de su café. «¿Qué? ¿Te regañó?». «Está matando gente», insistió Rafael con la voz temblorosa. ¿Y las flores?». El policía soltó una carcajada. «¿Las flores qué? ¿Se lo están comiendo?». El muchacho bajó la mirada, impotente. Sabía que contar toda la verdad solo lo haría parecer loco. «Hay restos humanos», dijo al fin. «Yo los vi». El oficial dejó de reír. «¿Restos?». «Sí, muchos. Enterrados, triturados». El policía no quería creerlo, pero algo en los ojos del muchacho lo hizo tomarlo en serio. Reunió a 2 agentes más y se dirigieron al jardín. Rafael no quería regresar, pero sabía que debía hacerlo. Si no, nadie jamás descubriría lo que pasaba allí. Cuando llegaron, algo ya estaba mal. La reja estaba abierta. El jardín estaba demasiado quieto. Un silencio seco pesaba sobre el terreno. No había canto de pájaros, ni viento, ni insectos. Nada. Era como si todo a su alrededor hubiese muerto.
—¿Viejo? —gritó uno de los policías. —¡Salga! No hubo respuesta. Caminaron unos pasos más. Rafael sintió un nudo en la garganta. Las rosas estaban más grandes que el día anterior. Demasiado grandes. Como si hubieran crecido durante la noche. Como si hubieran comido algo. O a alguien. —Vamos al cobertizo —dijo el oficial. La puerta estaba entreabierta. El olor que salió al abrirla era insoportable. Una mezcla de flores, sangre y podredumbre. Dentro, la máquina seguía encendida. Giraba sola, como si alguien la hubiera usado hacía minutos. Y a un lado había un costal abierto. Dentro, los agentes encontraron huesos triturados, fragmentos de ropa y un trozo de piel aún fresca. Rafael reconoció la prenda de inmediato. Era parte del uniforme de un policía local, uno de los que había venido a investigar semanas atrás. El oficial cubrió su nariz. Dios mío, esto es real. Pero entonces una voz ronca resonó detrás de ellos. Tarde, muy tarde. Las flores ya comieron. Era Laureano, pero no parecía el mismo. Tenía tierra en los brazos, en la ropa, en las mejillas. Los ojos brillaban como si no hubiera dormido en días. Caminaba con dificultad, pero con determinación. Lo que ustedes llaman muertos, yo los llamo alimento, dijo. Alimentan lo más hermoso que tenemos en este mundo. Los policías desenvainaron sus armas. ¡Alto ahí! ¡Manos arriba! Pero antes de que pudieran actuar, el jardín detrás de ellos susurró. No uno, sino decenas de susurros. Voces ahogadas, débiles, suplicantes. No nos saquen. No lo lastimen. Él nos cuida. Somos sus flores. Los agentes se dieron vuelta completamente aterrados. Las rosas estaban inclinadas hacia ellos. Cada una. Como si observaran, como si se prepararan para atacar. Y atacaron. El primer oficial cayó cuando un tallo grueso, del tamaño de un brazo, se estiró y le perforó el muslo. Chilló de dolor mientras la espina se clavaba hasta el hueso. Otra enredadera le sujetó el cuello. Y otra más le cubrió la boca, silenciándolo para siempre. El segundo policía intentó abrir fuego, pero las rosas se cerraron sobre su mano, desgarrando los tendones. La pistola cayó al suelo. En segundos, los rosales lo cubrieron como una manta viva, envolviéndolo, oprimiendo su pecho hasta aplastarlo. Rafael soltó un grito. ¡No! ¡No! ¡Déjenlos! Las flores se detuvieron unos segundos. Lo miraron. Sí, lo miraron. Laureano caminó hacia él con respiración irregular. Ellas te recuerdan, muchacho. Te olieron. Eres parte del jardín. Siempre lo fuiste. Rafael retrocedió, pero otro tallo le rozó el tobillo. No con violencia, sino como una caricia. Vente con nosotras. No tengas miedo. No duele. Si no luchas. El muchacho soltó un sollozo. Sabía que moriría allí si no hacía algo. Con un impulso desesperado tomó una pala del suelo y la clavó con todas sus fuerzas en el rosal más grande. Dolores. El tallo sangró. Literalmente. Un líquido rojo oscuro brotó como si hubiera herido a una persona. El jardín entero lanzó un grito humano, un grito colectivo. Las rosas se encogieron, temblando. Los tallos soltaban humo. El perfume se volvió agrio y quemante. Rafael aprovechó el caos y corrió hacia la salida. Laureano trató de detenerlo, pero estaba débil. El muchacho no miró atrás. Saltó la reja. Corrió por la calle. Y no se detuvo hasta que el jardín quedó lejos, muy lejos. A la mañana siguiente, cuando la policía estatal llegó, el jardín estaba completamente seco. No había flores. No había tallos. No había cuerpos. Solo tierra negra, quemada, como si algo hubiera ardido desde dentro. La casa estaba vacía. El cobertizo destruido. Laureano había desaparecido. El caso quedó archivado como incendio accidental. Rafael nunca fue creído. Pero los vecinos del barrio, los que vivían más cerca del terreno, aseguran que por las noches, en el terreno baldío, aún se escucha un susurro débil, como de pétalos arrastrándose. Tenemos hambre. Y cada mes, sin explicación, una sola rosa roja florece entre la tierra quemada. Una rosa que nadie se atreve a tocar.